medicina, en verdad, hay pocos hitos importantes que ha dado la medicina, como los antibióticos, las vacunas, la ley de acoso moral, son avances notables de la medicina y aportes extraordinarios. La penicilina que se surgieron justo en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que han salvado millones de vidas, particularmente como consecuencia de la guerra. Y han jugado un rol importantísimo de ahí hasta la fecha. Y no hay en verdad antibióticos que lo hayan superado por sus beneficios, por ser sanos, por su mecanismo de zombies, porque no afectan más que la pared celular de las bacterias, ¿sí? Y porque son fáciles de producir. Bueno, entonces, los beta-lactámicos son aquellos que tienen, como dice, pues, en la pared celular, ese anillo que les decía, el anillo beta-lactámico. Y son diversas familias de agentes. Pero el mecanismo es el mismo. Actúa, en resumen, podemos decir, deteriorando la pared celular de la bacteria. ¿Ya? Y en resumen, ¿cómo lo hace? Mediante la inhibición de la proteína fijadora de penicilina. ¿Sí? Pero hay un mecanismo adicional que es la generación de autolisina. O sea, no solamente se destruye la pared celular, ¿cierto?, de la bacteria, sino que hace que el organismo mismo genere procesos en los cuales se autodestruyen, se autoaniquilan, son las autolisinas. Y todas rompiendo la pared celular. Es un mecanismo de acción doble, ¿sí?, que lo hace muy activo. Y ahí tenemos como protagonistas a las penicilinas. La penicilina original es la penicilina G, es la primera que se empezó a usar en el mundo, ¿sí? Pero la penicilina G tenía una limitación, solamente tenía actividad parenteral, por vía venosa o intramuscular. No había posibilidad de que se absorba, no se absorbe la penicilina G. Después de algunos procedimientos tecnológicos modificados, se produjo la penicilina B, la V, o la penicilina oral. Esta es la primera penicilina que se pudo absorber por vía oral. Porque repito, la penicilina G, la que viene en esos frasquitos que son en la farmacia, que tiene que diluirse, esa es penicilina G. Lo puede tomar el paciente y no es activo para nada. Entonces la penicilina B se inventó, esto sí es un proceso, digamos, tecnológico, y se denominó fenoximetilpenicilina, penicilina B, Como ven, su espectro es escaso, estreptococos, neumococos, que son gran positivos. Aquí está el agente causante de la tifoidea, el Colinobacterium diphtheria, los antracis, el anthrax. Y también anaerobios, pero hay ahora tal cantidad de resistencia de los anaerobios de la penicilina que prácticamente ya no sirve. El triponema pálido, que es el causante de la sífilis, la neisseria, como se produce la meningitis, la gonocosia, y el estafilococo. En el inicio, la penicilina B y la G fueron muy activas contra los estafilococos. Pero este es el germen que más ha desarrollado resistencia a la penicilina. De tal manera que ahora tratar de curar esta infección por estafilococo con penicilina es un desperdicio. Ya no sirve la penicilina. Ese es un espectro original. Cuando se observó que iba presentándose resistencia a la penicilina, se modificó su molécula y se produjo la meticilina, la oxacilina, la nafcilina, la doxacilina y la dicloxacilina. Y la dicloxacilina. Este es el penicilínico oral que se sigue todavía usando en las infecciones de las cuales se sospecha que hay como agente causal el estafilococo. Así que si tenemos una infección en la cual estamos sospechando que es estafilococo, ya no empleemos ampicilina, no empleemos penicilina oral, no empleemos penicilina crisólida. Sí, por favor. Una vez mejor usamos dicloxacilina, que es todavía un agente contra estafilococo.
Ahora, esta penicilina resistente, como lo ha dicho, solamente hay que usarlo en los productores de penicilinasa, en los que tienen cierta capacidad de producir esta enzima que degrada a la penicilina común, a la amoxicilina, a la ampicilina. Por eso es que se usa contra estafilococcus. Estamos la famosa diclorxacilina y los demás, pero este es el que más representa este grupo, la diclorxacilina. Luego se produjeron las aminopenicilinas, donde está la famosa amoxicilina. Aquí está cortado, ¿no? Entonces la amoxicilina es el antibiótico que todavía sigue utilizándose muchísimo, es un penicilínico estrella, porque ahora sigue siendo vigente a pesar de su manoseo, pero desafortunadamente en la actualidad, si no se asocia al antibetalactámico, la amoxicilina más bien ácido clavulánico, ¿verdad? Ya no hay que hacer mucho. Así que por eso significa que ya así nomás ahorita la amoxicilina ya no se usa junto al ácido clavulánico. Es mejor usarlo así por cuestiones de posibilidad de que pueda haber ya una resistencia. Es la única, en verdad hay que decirlo, la única penicilina que ahora se recomienda también usar con cierta libertad es la amoxicilina. El resto ya no nos conviene. La resistencia es altísima. Ahora, un dato importantísimo sobre esto es que cuando usamos cualquier penicilina o derivado de la penicilina, ampicilina, ticarcilina, diclorxacilina, amoxicilina, ¿se absorberá por vía oral o no? Ese es el asunto. Especialmente con alimentos. ¿Cuál es la penicilina o derivado penicilínico que sí se absorbe por fortuna con alimentos? Sí. De todas las penicilinas orales, de todas las variantes que estamos hablando, ¿cierto? Antiestafilococo, lo que quieran ustedes. La penicilina oral que se absorbe sin dificultad con alimentos es la amoxicilina, la única. El resto, jovencitos, por favor, nunca lo usen con comida, con alimentos. Ahora, desafortunadamente, pues la penicilina, al menos G sódica, se tiene que administrar cada 4 o 6 horas. Y intramuscular o bien venosa, cada 4 o 6 horas. O sea, una infección severa, como eran por ejemplo las infecciones originarias que se trataban con penicilina como la neumonía, imagínense, se tendría que administrar para salvarle la vida a un paciente con neumonía, con el 40, por ahí, con el 50. Un inyectable cada 4 horas por vía intramuscular. O sea, en un día completo, 6 dosis de penicilina. Brutal. 6 dosis cada 4 horas. Entonces, era bien difícil manejar al paciente, pues. A veces el pobre paciente salía de su cuadro agudo 2 o 3 días de tratamiento y fugaba. Pues no soportaba, pero las infecciones más aún cuando se piensa que la vía intramuscular solamente es de una marca. No es así, ¿cierto? Bueno, entonces, por ahí se comenzó a trabajar la posibilidad de que pueda modificarse la molécula de la penicilina para que ya no se administre cada 4 o 6 horas, sino que se administre con mayor lapso de tiempo. Y se logró 2 productos, la penicilina procaína y la penicilina climisólica. La penicilina procaína es la mezcla, escuchen muy bien, de la penicilina más procaína. ¿Qué es la procaína? ¿Ha leído sobre anestésicos locales? Hay un anestésico local que se llama procaína, que es uno de los anestésicos locales más antiguos, procaína. Fíjense cómo es que uniendo la penicilina a la procaína se forma una sal relativamente insoluble que hace que dure más tiempo en el depósito intramuscular. Si yo me administro una penicilina G sódica, en 4 horas desaparece, pero cuando está unida a la procaína, ¿saben cuánto demora? 24 horas. ¿Sí? Eso fue una maravilla, pues. Lograr que la penicilina ya no actúe solamente durante 4 horas, sino por 24 horas.
Y lo mismo ocurrió cuando en lugar de usar procaína, se usó un anestésico, antihistamínico que se llama clemizol, y se produjo la penicilina clemizólica. Entonces estas son dos variantes de la penicilina G-sódica que duraba antes 4 horas, pero que al unirse a la procaína se prolongó su actividad por 24 horas, lo mismo que cuando se le unió a la clemizol, que es un antihistamínico. Sí, por favor, están captando la idea, ¿cierto? Entonces fíjense cómo al modificar la molécula nomás de la penicilina, pero uniéndolo a un principio activo como la procaína o la clemizol, se prolongó su actividad ante 24 horas. Por lo tanto, esa penicilina se necesita cada 24 horas por intramuscular, no para vía intravenosa, solamente de intramuscular. Ahora, más aún todavía se logró investigar otro proceso que se le llamó la benzatinización, que esto sí es una modificación molecular, no es que se le agregó otro principio activo como la procaína o la clemizol, no. Es una modificación molecular que determinó que la penicilina G-sódica, por ejemplo, 1 millón de unidades, mediante esta modificación tecnológica, ese millón no necesitó de otro principio activo, simplemente se modificó su estructura que se hizo bastante difícil de disolver y de absorber de la vía intramuscular. ¿Y cuánto creen que duró? ¿Cuánto creen que se logró extender su duración? 28 a 30 días. Y ahí surgió la penicilina benzatínica. Entonces repito, la penicilina procaína y la clemizólica fue la asociación de la penicilina G-sódica con la procaína acá o con el clemizol acá. Pero esto no fue ninguna asociación, modificación molecular de la penicilina G-sódica que provocó que dure tanto tiempo en la inyección intramuscular como 28 o 30 días. Y eso originó la penicilina benzatínica. Esto fue un avance, pero extraordinario de lo más extraordinario. De modo que, por ejemplo, con una sola dosis, al durar 28 o 30 días, en el organismo humano, era suficiente y sigue siendo suficiente para combatir una enfermedad gravísima como la sífilis. Sí, miren ustedes, ya hace más de 60 años. No, perdón, estamos hablando de 1940. Para el 2060, ¿sí? Tiene como 80 años la penicilina y sigue siendo la droga de elección de la sífilis primaria. Una sola dosis intramuscular de 1.200.000, suficiente para combatir esta infección gravísima que era una terrible bíblica de la sífilis. ¿Sí? Bien, entonces, repito, estas penicilinas son agregado molecular, combinación con otro principio activo, con la procaína o con la clemizolina. Cambia esto todo, modificación molecular. Muy bien, pero ¿qué dice abajo? No existe la ampicilina benzatínica. Esto sí, por favor, quiero que no lo vean olvidar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país, al menos, hubo una época que ya por fortuna parece que está pasando, en la cual se contrabandeó con la aparente existencia de una ampicilina benzatínica. La famosa ampicilina benzatínica preparada como el ave bronjolo o el ave fortificina. Lo vergonzoso de eso, jovencitos, que en pleno auge de esos medicamentos, en el Perú se hizo una encuesta de cuál es el antibiótico más recetado por los médicos peruanos en estos años. Increíblemente a la ampicilina benzatínica. La ampicilina benzatínica es un estado, no existe, nunca existió. Un invento de un laboratorio. Miren lo que ocurre en nuestro país. Eso es algo terriblemente, digamos, vergonzoso, que en el Perú se haya producido un medicamento antibiótico, un falso medicamento antibiótico que fue recetado por la mayor parte de médicos en esos años por la presión comercial. Entonces, repito, no existe la ampicilina benzatínica, ni existirá ni existirá. Bueno, ahí está lo de la amoxicilina que no se interfiere con los alimentos, no ingresan para nada ni en la próstata ni en la circulación. Ahí pues sensibilidad es tal vez la toxicidad más temida a la vez que la penicilina. Pero fíjense ustedes, ¿por qué creen que es tan común
que la penicilina, porque son los antibióticos más usados en el mundo. Así que por frecuencia de uso, no porque realmente sea tan causante de alergia, sino porque se usan tanto que obviamente aparenta ser frecuentísima la alergia a la penicilina. Hay dermatosis también, irritación de gastrointestinal. Cuando se dan dosis muy altas pueden provocar efectos neurotóxicos. La resistencia, esto sí es algo muy dramático. Miren, por ejemplo, en los años 40, Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los estafilococos eran sensibles a la penicilina G. Todos se curaban maravillosamente. 20 años después nomás, solamente había un 10% de sensibilidad extrahospitalaria. ¿Se dan cuenta? O sea, el 90% ya era resistente. Y en la actualidad posiblemente ya sea el 100%. Ahora, la resistencia pues es diversa, ahí están los mecanismos no enzimáticos está de la beta-lactamasa que les comentaba. Y hay estrategias antirresistencia, los cambios moleculares. Las penicilinas dieron origen, cambiando su molécula a las ureidopenicilinas, y después, obviamente, se produjeron modificaciones un poco más profundas y se originaron las cefalosporinas, que son posiblemente ahora más usadas que las penicilinas. Se produjeron las beta-lactamasas, ahí están lo que les mencionaba, y que se conservan ahora muchísimo cuando unidas a la amoxicilina con el ácido clavulónico, la amoxicilina con el cipraltán, la amoxicilina con el cipraltán, la piperacilina con el ácido clavulónico. Este preparado es el único que existe en la actualidad en el mundo de ampicilina. La penicilina fue la primera penicilina que se perdió para siempre en el mundo. La primera penicilina que dejó de usar porque se sirvió para nada. Pero cuando se le ha asociado a sulbactam, precisamente ahora se le llama sultamicilina. Ampicilina más sultamicilina. Porque es la única forma en la cual se podría usar una ampicilina en la actualidad, siempre solo unida a sulbactam. Sin sulbactam no sirve para nada. Esa es una de las tragedias que ocurrió en la medicina, porque se perdió la ampicilina siendo tan extraordinaria. Luego tenemos las cefalosporinas, que son considerados primos hermanos, podríamos decir derivados de la penicilina, y que tienen varias generaciones. Actualmente ya hasta la cuarta generación. La primera generación, su particularidad es que su actividad contra gram positivos era notablemente alta. Muy poco o casi nada activo contra gram negativo. La cefalospina, por ejemplo, puede seguir vigente, se indica por vía parenteral. La cefalexina también se indica bastante por vía oral y se puede intercambiar, por ejemplo, con la amoxicilina. Son parientes, pero de casi bastante importancia ambas, ¿sí? La de la segunda generación, ya dense cuenta, la primera generación son más casi para gram positivo. Segunda generación ya están cogiendo un poquito gram negativo. Y así van a ir, tercera generación más todavía gram negativo, ¿sí? Va ascendiendo. Entonces, de la segunda generación tenemos la cefoxitima, el cefactor, que se usa mucho contra hemófilos influenza. Estos fármacos casi que tienen igual efecto contra gram negativos y ya también semejantes a su actividad sobre gram positivo. La de primera generación, fundamentalmente gram positivo. Gram negativos ya más, un poquito más de actividad sobre gram negativo. La segunda generación. La de tercera generación sigue teniendo actividad sobre gram positivo, pero mucho más sobre el gram negativo. Se va como escalando hacia arriba sobre el gram negativo de toda la generación. Y ahí tenemos un fármaco importantísimo que es la ceftriaxona. Este fármaco sigue siendo excelente hasta la fecha. El gran inconveniente de este producto es que es muy doloroso por vía intramuscular. Muy doloroso. Hay que tener muchísimo cuidado. Si peor aún se administra cercano al nervio ciático, puede provocar daño terrible e irreversible en el nervio ciático. Su gran ventaja, también su gran particularidad es, como dice acá, suficiente, escuchen, una dosis de 250 miligramos por vía intramuscular y puede curar la monocosis, el gonococo.
Es uno de los pocos que son activos contra el gonococo en una sola monodosis de 250 miligramos intramuscular. Sí se puede tolerar una sola inyección para los pacientes con gonococo, pero siempre y cuando sea la primera infección, la primera vez que se infecta por gonococo. Si es después de la segunda infección, una reinfección, ya no, ya se persona. Escúcheme bien, de todas las cefaloporinas, en la tercera generación, hay una que es la cefixima, que se activa con por oral. La única cefalosporina de tercera generación por vía oral se llama cefixima. Esa es una opción, digamos, por ejemplo, si ustedes necesitan una cefalosporina de tercera generación, una infección que es más o menos severa, pueden usar la cefixima en lugar a lo mejor de ceftriaxona. El problema es el costo, ¿sí? El costo siempre es mucho más notable de la cefixima respecto a la ceftriaxona. La ceftazidima se usa generalmente a nivel intrahospitalario. Las de la cuarta generación, que son las casi, digamos, las más modernas, ahí tenemos el cefpirone. Estos sí son tan potentes contra gram positivos que contra gram negativos. Son notablemente activos contra la situación de bacterias comunes. Actualmente siguen usándose bastante en la situación de pseudomonas. No sé si ustedes escuchado hablar de la pseudomonas. La pseudomonas, particularmente la aeruginosa, es un término que tiene una particularidad notable. Casi siempre se fortalece, supervive en los ambientes hospitalarios. Y es un germen oportunista que aprovecha que un paciente cae en cuidados intensivos está con la defensa baja, inmediatamente lo invade al paciente y casi siempre lo mata. Es gravísima la infección por cefaloporinas. Entonces, una de las pocas opciones son las cefaloporinas de cuarta generación, como el cefpirone. Tiene mayor actividad en pseudomonas y es más resistente todavía a la beta-lactamina. Es casi el único antibiótico que salva a los pacientes gravísimos que han sido infectados por pseudomonas intrahospitalarias. Es de uso, obviamente, especializado, ¿sí? Bueno, ya llegaron al país, ya están en el país las cefalosporinas de quinta generación, como la ceftarolina. Entonces ya han sido sometidos a procedimientos farmacéuticos complejos y que ya son para gram positivo multiresistente. Cuando el germen es resistente a casi todos los antibióticos que conocemos, podemos utilizar en este caso la ceftarolina. Es solo para uso monitorizado, ambiente hospitalario. Estos otros también es ceftorozano, tazobactam, son antipseudomonas, son casi cefalosporinas que han sido dirigidos a su actividad contra las pseudomonas aeruginosa. Y este otro, que es el más moderno de todos, el ceftovicrol se llama. Este para neumonías intrahospitalarias y otras infecciones complicadas. Para infecciones gravísimas son este tipo de cefalosporinas. Que ojo, son para uso especializado, monitorizado, en UCI generalmente, y casi siempre también con cierta toxicidad que no se puede, digamos, evitar, ¿sí? Pero hay que manejarlo con mucha precaución. No es para uso común. Los efectos indeseables de las cefalosporinas son similares, los más intratornánicos, puede haber diarrea, hipersensibilidad, enfermedad del suelo. Este es un problema muy grave, casi siempre es mortal. Hay una vasculitis. La vasculitis significa que todos los vasos sanguíneos del paciente se inflaman y el paciente comienza a exudar. Es una cosa dramática, pero es un paciente que comienza a brotar como burbujitas de la piel, terrible, de las mucosas, con gases probablemente generados en el propio organismo por la acción microbiana. Es gravísimo este problema. La famosa enfermedad del suero es una cosa dramática, en verdad.
quisiera remarcarlo sí, con mucho detenimiento. Todos los de amplio espectro, especialmente las cefaloporinas, pero esto se aplica a todos los antibióticos en general de amplio espectro. Por favor, ¿qué es lo primero que van a hacer estos agentes? Obviamente van a combatir la infección que queremos que combatan, pero ¿creen que respetará la flora normal de nuestro organismo? No, pues la barre, completamente la barre. Si afecta a gérmenes tan peligrosos como los que estamos poseyendo esta impresión, la pobre flora que está ahí acompañando al paciente toda su vida va a ser víctima también rapidísimo de la acción de estos agentes y altera notablemente la flora intestinal. La flora intestinal es vital para la vida. Entonces, por un lado son muy buenos agentes para combatir los microbios peligrosos, pero destruyen la defensa natural que es la flora intestinal del organismo, o sea que tiene su lado negativo que no se puede, digamos, evitar, no se puede evitar. Y eso a veces hace que el paciente ya no fracasa tanto por la infección que se pretendió curar, sino por la alteración de la flora que produjo el antibiótico que estaba queriendo salvar la vida del paciente. Esa es la, digamos, contrapartida de este tipo de agentes. Bueno, los carbapenems los pongo solamente para referencia porque son antibióticos de uso muy complejo. Hay el imipenem, por ejemplo, de uso solamente en UCIs, no es para manejo común. El espectro es amplísimo. Miren ustedes la cantidad de gérmenes que pueden afectar. Aerogram positivos, aerogram negativos, la Neisseria, la Escherichia coli, la salmonela, la shigella, todos los antibióticos casi patogénicos son afectados por estos antibióticos anaerobios. Estos son para uso intrahospitalario, son muy activos contra el anaerobio. Entonces, son, digamos, grandes opciones por ahí. Los monobactam y las Astronam también de igual manera. Y yo repito, terminamos con los grupos fertilizantes. La vancomicina, por ejemplo. La vancomicina va a ser muy raro que un médico común maneje vancomicina. Solamente en UCI, cuidados intensivos, y son de monitorización imprescindible, porque si se pasa un poquito de dosis, de frecuencia de administración, se escapan de la vía, ya pueden provocar gravísimo daño al paciente. Tiene que estar vigilando el funcionamiento renal, funcionamiento hepático, para poder, digamos, seguir aplicando. Ese es el caso de estos antibióticos. Bueno, chicos, eso era el tema del día. Y vuelvo a reiterarles, en verdad, mi incomodidad por esta intolerancia que ha demostrado